Bueno, continuamos en Tierra de Sueños. Sabemos lo que significa arte, ¿no? Claro, vemos una pintura, vemos que eso es arte, una escultura, eso es arte, ¿no? Pero hay algo más que pueda representar arte. Quien debe de saber mucho y sabe mucho de arte es algún marchante de arte que, por ejemplo, nos pueda acompañar en Tierra de Sueños para que nos dé unas buenas indicaciones de una cosa es ver y otra es mirar. ¿Qué es lo que vamos a ver o que vamos a observar o que vamos a mirar si lo aglutinamos todo en una forma de expresión cuando vemos a algo que vale de verdad la pena revisarlo? Véase pintura, escultura o arquitectura, por ejemplo. A veces vivimos al lado de una gran arquitectura como una catedral, la tenemos justo al lado y saben más de la catedral gente que viene de turismo a España, por ejemplo, que nosotros mismos. O a veces dormimos con una catedral, ¿verdad? Y no le damos el valor a esa catedral que duerme con nosotros y se la dan otros o otras, ¿no? Esa es la pena. Bueno, vamos a conocer un poquito sobre el arte en el día de hoy con nuestro invitado. Sentó Gené es marchante y crítico de arte, perito judicial y responsable de cultura de la Fundación Chabad Lubavitch. Sentó Gené, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar de nuevo a tu lado. Es un placer. Un placer para nosotros también. Sonreías cuando yo decía, dormimos a veces con una catedral, con una obra de arte y no lo valoramos lo suficiente, ¿no? Bueno, ya sabes que los pecados ocultos son los más divertidos, Son los entre más comillas. divertidos. Háblanos de arte, porque no desde un punto de vista que uno puede aprender en la universidad, sino desde un punto de vista coloquial para que todos lo entendamos, ¿no? A ver, el arte, naturalmente voy a dar mi punto de vista, que no siempre será el de todo el mundo, claro. Sí. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero el arte es una expresión de sentimiento. La diferencia es que cuando nosotros vemos un cuadro, una escultura, como comentabas, o una arquitectura, aunque no sea la que tenemos al lado, Sí. Evidentemente ahí hay algo especial, hay un misterio que no todo el mundo tiene educado su sentimiento para poder entrar en ese circuito, en ese halo espiritual que puede tener cualquier obra de arte. Ahí tenemos que diferenciar entre una obra de arte y una obra artesanal, porque una obra artesanal puede tener toda la magia estética que quieras, Todo pero el no deja de ser, sentimiento, ¿no? efectivamente, o sea, con todo el respeto, tú y yo podríamos ser pintores, más o menos buenos, según la facilidad que tengamos para aprender a pintar, pero seguro que no, yo por lo menos seguro que no sería ni un creador ni un artista. Eso hace que a mí, por ejemplo, cuando veo una tela en blanco, me causa una cierta congoja, porque si un artista, hombre o mujer, es capaz de plasmar un sentimiento que él tiene sobre un fondo y al mismo tiempo va a dejarlo a criterio de los espectadores que hagan un análisis de eso, personalmente me produce una sensación de congoja tremenda, porque hay que ser muy valiente. Al margen de eso, lógicamente, la valentía que tiene enfrentarse al mundo sabiendo que estás haciendo cosas que no todo el mundo va a entender. Por tanto, una obra de arte, bajo mi punto de vista, es una expresión muy profunda del sentimiento, hecho forma, y que no tiene un código de lectura exacto. O sea, nosotros, cuando escuchamos música, salimos de una partitura, un pentagrama, con una clave de sol que nos da una entrada, y nosotros vamos leyendo las notas que principalmente ya están más o menos controladas. Un do será siempre un do, un si será un si, y un la será un la sostenido o no sostenido. Siempre tendremos ese código que nos va a conducir. En la literatura ocurre lo mismo. Sabemos que cuando nosotros leemos, desde pequeños hemos entendido que las frases están formadas por sílabas, las sílabas por letras, y cada una tiene una expresión que de alguna manera nosotros entendemos. La diferencia es que el arte no tiene ese código. Cuando nosotros vemos un cuadro delante, lo primero que dices, evidentemente, y debes decir, me gusta, no me gusta. ¿Por qué? Porque tu educación mental, tu educación cultural, hace que tengas una visión más cercana o más lejana. La labor de un especialista en arte, de un marchante de arte como es tu caso, ¿no? ¿Cuál es entonces? A ver, la función honrada, sería ayudar a esa persona que tiene un sentimiento determinado y tiene una capacidad para adquirir obras de arte y disfrutarlas, acompañarlo en descubrir los secretos que tiene una obra de arte. Esa es la función primordial. Después, evidentemente, entra la parte crematística, con la cual
algunos nos volvemos locos y otros no. Pero para ser honrado, yo creo que un marchante de arte debería ser una persona que tuviera una sensibilidad cultivada y que tuviera la facilidad de transmitirla, y esa persona, receptor, pudiera acompañarlo en su viaje de descubrir el arte. No obstante, los tiempos van cambiando, ¿no? Una cosa es una buena pintura, ¿no? Una buena escultura, pero cuando vamos a este arte contemporáneo, arte moderno, ¿no? Donde, permíteme la expresión y tal, que lo explique de tal manera, ¿no? Un lienzo normal y en medio, pues una mano plasmada o una lata de Coca-Cola, por ejemplo, sin nada más, ¿no? Sí. Claro, y aquello está en una galería importante y aquello vale un dinero. Claro. Y es una lata de Coca-Cola, eso sí, tendrá una firma de alguien que sea muy famoso, pero eso para ti, como marchante, eso es arte desde de la más profunda inopia, ¿no? De lo que es el arte desde ese concepto para mí, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Me permites que haga una disección del tema? Sí. Es evidente que cuando nosotros vemos una obra de arte de este tipo, en un museo, en una galería o en un sitio más o menos privilegiado, que no todos los que pintan o que escriben están ahí, tiene que haber algo detrás. O sea, en estos momentos estamos en un programa que ya es milenario en tus manos. Pero tú, cuando empezaste a trabajar, querido, estabas en una radio como ayudante y vistes la posibilidad, porque tenías cualidades y condiciones, de expresar, y hoy eres una persona dentro de tu circuito, con un currículum detrás, con una experiencia detrás y con un respeto dentro de los profesionales de tu nivel. Salvando las distancias, cuando tú ves una lata de Coca-Cola o una lata de sopa o una mano, no está porque sí. Cuando se pone una mano, por ejemplo, ahora me viene a la memoria Antoni Tàpies, que es el que tenemos más cercano, ¿no? Cuando vemos un pie, cuando vemos una mano, en el fondo debemos pensar que eso es un autorretrato, porque no hay nada más corporal que la pachada, o sea, la mano o el pie que se deja en un lienzo, teniendo en cuenta además que eso va a estar al escarnio, a favor o en contra, de los espectadores de esa obra. Claro. Por ejemplo, tú ahora me decías, ¿tú crees que eso es arte? Esa es una pregunta que se la hace mucha gente. De la misma manera que cuando por primera vez alguien se permite la libertad de ir a la Fundación Miró y no se le ocurre otra cosa que decir que esto lo puede hacer mi hijo. Oiga, cuando un artista de 70 años o cuando un hombre de 65 años es capaz de pintar ese surrealismo, significa que se ha quitado toda la capa que le oprimía para no ser libre. Me refiero a nivel mental y a nivel plástico, evidentemente. O sea, cuando un artista hace eso, está poniendo todo su prestigio ahí, con lo cual no es que esté haciendo una aventura, está poniendo aquello que él siente en ese momento. No podemos olvidar que, por ejemplo, en los años, principios de los 15, 14, cuando el movimiento Dada da paso al movimiento surrealista, André Breton dijo una cosa muy sencilla: el más surrealista de todos nosotros es Joan Miró. Y efectivamente es así, porque tenía un lenguaje que ya era totalmente diferente a los demás, porque su forma de entender el mundo estaba a través de unos signos que hoy están al cabo del carril. Entonces, en ese lienzo, por ejemplo, lo que vale es la firma. No, lo que vale son los años que este artista ha ido trabajando, adquiriendo un prestigio y un compromiso social en el momento que le toca vivir. Entiendo. ¿En qué sentido el arte es mujer? Bonita pregunta, y además me parece ideal en los tiempos que corren en estos momentos. Hay una cosa que la mujer ha tenido que luchar muchísimo, en todos los campos, evidentemente, sobre todo en el campo cultural, pero sin embargo hay algunas facetas de la cultura donde la mujer se han desenvuelto muy bien, como es la literatura o incluso la música, porque había unos códigos en el cual cualquier persona podía seguir en función del concepto que tenía intelectual. En la pintura no. Entonces, cuando vemos la historia del arte, tanto desde el Renacimiento hasta hoy, pasando por todos los ismos que han habido, uno no puede más que sentirse, con todo el respeto, un poco avergonzado, porque han habido mujeres con un temperamento, con un carácter, con un criterio, con una fuerza impresionante, que ninguno de los artistas, por fuerte que haya sido,
habría sido capaz de soportar. Claro, es que en un mundo de hombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos un testigo, bueno, vamos a hablar de esos testigos, ¿no? Que hablan de ser mujer, ¿no? Camille Claudel, por ejemplo, háblanos de ella, ¿no? Porque vivió y trabajó en un mundo de hombres y no sé si fue respetada hasta lo que ella en sí valía, ¿no? No solamente no fue respetada, sino fue vilipendiada y acabó en un manicomio de la mano de su propio hermano. Camille Claudel, cualquier persona que tenga un poco de cultura, aquí la tenemos, nos encontramos con una chica de 18 años que entra a trabajar en el estudio de Rodin, con unas cualidades y condiciones que Dios le dio que eran impresionantes, hasta el punto de que el señor Rodin, cuando se dio cuenta, la hacía trabajar y después él firmaba las esculturas. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Y esto no lo invento yo, sino que es una cosa así. Camille Claudel, ¿qué pasó a una chica de esta edad cuando ve a un maestro que no hace más que enamorarse de él? Pero cuando una mujer se enamora, bueno, yo no soy mujer, evidentemente, pero cuando una mujer se enamora es capaz de derruir cualquier cosa que se ponga delante, cosa que no siempre los hombres podemos hacer. Cuando una mujer, por lo que yo sé, decide dar un paso hacia adelante, no hay pared que se le soporte. Y esta mujer hizo eso. La diferencia donde está es que su hermano, que era un hombre que estaba dentro de la política francesa con mucho poder, no podía permitir que su hermana se enamorara de una persona que le llevaba muchísimos años más y que además pudiera poner en nombre de la calle la familia Claudel. ¿Qué hizo? La encerró en un manicomio. Wow. Y murió en un manicomio. ¿Ya de mayor? Murió de mayor, pues de 70 años. Pero esta mujer, en el estudio del señor Rodin, quedó una cantidad de esculturas suyas impresionantes. Muchas se pudieron salvar, como Camille Claudel, pero la mayoría acabaron como Rodin. Y cuando uno de nosotros va a visitar el Museo Rodin, no puede por menos que darse cuenta que hay algunas de las piezas expuestas que tienen algo, no sabes qué, pero no tienen la rudeza que tenía, por ejemplo, el maestro. Algo que habla de ella. Y se nota, se nota. Es que la mano femenina está siempre es mucho más sensible. Hay una delicadeza especial. Hay una delicadeza, sí. Y evidentemente hay una armonía que se pone dentro de esa delicadeza que hace que esa obra tenga un halo especial y que es como si flotara en el aire. Qué lástima que el hombre no saque a flote esa parte femenina que todos llevamos también, ¿no? Porque en el fondo... Seríamos más sensibles, más emotivos, ¿no? En el fondo el hombre se le ha dado la función en la vida de que tiene que luchar, que tiene que preservar la familia, que tiene... El hombre seguramente somos mucho más cuadriculados en ese aspecto, no somos capaces de convertir una tontería en algo. O sea, tú a una mujer... Había un rabino muy interesante que decía que las mujeres están locas y quieren ser como los hombres, porque a una mujer le das un beso y te da ternura, le das una casa y te hace un hogar, le das un espermatozoide y te hace un niño, tu hijo. Entonces, claro, cuando ves esas cosas, no puedes por menos que después rasgarte las vestiduras y cuando escuchas las noticias de que alguien ha matado a su mujer, sí. Yo siempre pienso lo mismo, oye, ¿por qué no empiezas al contrario? ¿Por qué no empiezas por tú y la dejas a ella? Claro. Vamos a seguir un poquito ese proceso. Vamos a conocer a algunas mujeres que han tenido en ese mundo de hombres no la atención que se les debería haber dado, ¿no? Art Deco, siglo XX, Tamara de Lempicka, ¿no? Cuéntanos un poquito de ella. Mira, Tamara Lempicka era una mujer que tenía un carácter tremendo. Es verdad que ella era de una familia polaca muy rica y por tanto se podía permitir determinadas libertades. Pero cuando ella se dio cuenta de la capacidad creativa que tenía, ella se dispuso a coger sus amigos y se propuso quemar el Museo del Louvre. ¿Por qué quemar el Museo del Louvre y no el de Bellas Artes? Sí, nada más y nada menos que el Louvre. El Louvre, exactamente. Por dos razones muy sencillas. Porque ella entendía que como mujer tenía que dar paso a un nuevo concepto de la creatividad, la creatividad plástica. O sea, ya había pasado el movimiento de los geométricos rusos, ya había pasado, el cubismo ya tenía su mundo, y ella fue la precursora del mundo del Art Deco. Entonces hace un tipo de arte que sus amigos lo pudieron beneficiarse de eso
precisamente porque tenía una capacidad económica dentro de su circuito. Acabó en México. Tuvo que marchar de Europa. Aquí era una mujer que sí, que era más o menos estimada, pero no deja de ser una mujer. Claro, ¿quién editaba cualquier libro, cualquier catálogo, cualquier noticia, cualquier periódico en aquella época y hoy? Los hombres. Por tanto, las cortapisas que habían eran profundas, tremendas. Y sobre todo cuando una mujer, veremos más adelante casos, la Susan Baladón, por ejemplo, la Susan Baladón, que fue la madre de Miguel Utrillo. Miguel Utrillo, como todo el mundo recuerda y sabe, no sabía quién era el padre. Sin embargo, un pintor catalán que conocía a Susan Baladón se ofreció a darle su apellido a esta criatura para que pudiera ser inscrito como tal. Susan Baladón era una mujer que se ganaba la vida haciendo de modelo. Pero cuando vemos sus pinturas, nos damos cuenta de que no todos los impresionistas famosos tenían la calidad que tenía esa mujer, pero era una mujer. ¿Art Deco qué significa? El Art Deco es el acrónimo de arte decorativo. Entonces, ¿por qué arte decorativo? Porque es un arte que se puso y se pudo adaptar no solamente a la pintura, sino se pudo adaptar al interior de las casas, a las decoraciones, a los muebles, a la escultura y a los edificios. Porque era un concepto geométrico donde lo que predominaba eran las luces y los volúmenes. Entiendo. Entonces, ¿y de Marie Cassatt, por ejemplo, qué nos puedes decir? Marie Cassatt estuvo en el momento de los impresionistas, salvando las distancias un poco era como la Tamar Lampica, porque era una mujer que tenía, esta ya es una fotografía cuando ella era muy mayor, pero Marie Cassatt era una mujer que tiene unas condiciones impresionistas excepcionales también, podía estar al nivel de un Pissarro, podía estar al nivel de un Renoir, podía estar al nivel de esos artistas, grandes artistas impresionistas. Claro, ella era una mujer. Y tenemos, por ejemplo, una maternidad. Esto podría ser perfectamente un Renoir, porque tiene todo el concepto estético, sin embargo, no tiene más dulzura esta obra que cualquier Renoir. ¿Qué podría valer este cuadro, por ejemplo? Vamos a ver, si en estos momentos un cuadro de Marie Cassatt de este tipo saliera al mercado, depende del mercado, si fuera Estados Unidos o si fuera Europa. Si fuera Estados Unidos, que evidentemente es el artista impresionista por excelencia, yo creo que sería un cuadro que pasaría perfectamente los 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Perfectamente. Más o menos los mismos serían 30 millones, todos los Entre de 30 y 50. Digo esto y no hago una comparación con ningún artista contemporáneo, porque alguien me dirá, sí, pero Jean-Michel Basquiat, donde se venden en 50 y se han vendido en 50 y 60 millones. Pero bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son lenguajes totalmente diferentes. Y este dinero lo cobran los nietos, que no los propios autores de las obras, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, ¿Por qué se le atribuye el mérito siempre cuando una persona ya ha partido? Pues porque ya no puede decir ni una cosa ni otra en favor ni en contra de su propia obra. O sea, el problema, y esto lo conocemos, la gente que estamos en el mundo del arte, es cuando te acercas a un artista y por desconocimiento le preguntas, oiga, ¿qué quiere usted decir con su obra? Acabas de desnudar al artista. Porque cuando un artista... No lo has entendido. Exactamente. Cuando un artista te explica mi obra, no te lo creas. No te lo creas, porque te está vendiendo una idea, te está vendiendo un concepto. El artista tiene un lenguaje que es el del sentimiento, y es lo que hemos hablado con algunos amigos contigo más de una vez. El sentimiento ni se mide ni se pesa. Claro. Y el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Abraza a tu hijo, dime qué sientes. Qué bonito es eso. Vamos a seguir con alguna que otra mujer, alguna artista como Anna Lenz, por ejemplo, que tiene una obra que se llama Immolatio, ¿no? O sea, que yo no sé si es... Bueno, tiene algo que ver ese título a cómo ya... Es una mujer excepcional. Excepcional, sí. Con un carácter y con una cultura tremenda. Una mujer que nació fuera de su ámbito natural, nació en plena guerra mundial, nació en un refugio. Sus primeras luces mentales, cuando tenía 1 año y medio, despertaron en un campo de trabajo, porque su padre murió en los campos, y ella, junto con su madre, cuando tenía 1 año, los llevaron al campo de Schwebibor, que está en el norte de Alemania. Esta obra es una obra que hace 1,95 por 3,80, es poca broma,
Y esta es una obra que representa lo que en principio fue la Shoah. La Shoah, que como todo el mundo sabe, es el Holocausto. Entonces, claro, se está hablando hoy de una ruina que hay, pero que ya no es una ruina física, es una ruina mental, es una ruina espiritual. Y lo único que se salva es ese talet, que es ese manto de oración que se ve en primera línea, que tiene mucha fuerza. Y es seguramente lo que predomina en eso. ¿Qué hay debajo? Debajo hay libros, hay cultura que está cubierta, tapada y al mismo tiempo preservada del desastre que hay alrededor suyo. ¿El manto te refieres a esta...? Eso se llama talet. Talet, ¿no? Un talet, es como una manta blanca. Es un manto de oraciones. Es un manto de oración que los ponen los judíos para... Es un manto de oración de los... Exactamente. Ajá. Entonces, cuando las personas, cuando los hombres, a partir de 13 años rezamos, debemos llevar el talet. Hay dos costumbres, la costumbre askenaz y la costumbre sefarat. La costumbre sefarat, a partir de 13 años llevas el talet, y los askenaz solamente lo lleva a partir del momento que estás casado. O sea que, pero vamos... ¿La mujer lo utiliza? ¿La mujer también lo utiliza? No, la mujer no. A ver, no debe, puede. O sea, ¿hay algunas costumbres en algunas comunidades que una mujer lo utiliza? Sí, pero no debe hacerlo. Okay. Por eso prácticamente no hay ninguna mujer que lleve talet. Pues, Santo Jané, es un placer para este programa no solamente tenerte como amigo, sino tenerte como profesional, en este caso como marchante de arte, entre otras disciplinas que bien conoces, ¿no? Bien. Gracias por venir a Tierra de Sueños, es un placer. Tu casa. Esto es algo más que Tierra de Sueños, es realidad de sueños. Muchísimas gracias. Que tengas una buenas bonita noches semana. A todos y shalom a todos. Shalom, muy buenas noches. Buenas noches.